En otro momento, depende del momento del discurso, la expresidente dio a entender que prácticamente al planeta no le importa el déficit fiscal, que son muy pocos los países que no tienen déficit fiscal. ¿Y eso qué significa? Digo, no sé, le quiero preguntar, usted es el presidente, ver, es importante si porque... A ver, yo le voy a pasar algunos datos históricos. Sí. Argentina de los últimos 123 años, 113 tuvo déficit fiscal. Eso significa que gastó más de la que juntó. Exacto. Ahora, ¿cómo financió eso? Primero, político delincuente trata de financiarlo con deuda para la fiesta de hoy, invocársela a las generaciones futuras que, digamos, o sea, porque ¿qué pasa? Intentar, digamos, maximizar los votos de... Como consecuencia de ello, Argentina es el máximo defolteador serial de la historia moderna. Sí. Es decir, y eso se manifiesta en alto riesgo país, altas tasas de interés. Es una cosa verdaderamente aberrante que perjudica la acumulación de capital, con lo cual perjudica los salarios reales de la gente y aumenta a los pobres y los indigentes. Punto uno, con lo cual esa alternativa es un desastre. La otra alternativa que ha usado recurrentemente Argentina es la emisión monetaria. Argentina le quitó 13 ceros a la moneda, tuvo 2 hiperinflaciones sin guerra. La inflación además es un impuesto no recontra distorsivo que afecta negativamente la asignación del capital y por ende usted a la postre termina destruyendo capital y haciéndonos más pobres a todos, sino que además es un impuesto altamente regresivo, golpea más fuerte sobre los pobres, o sea, con lo cual es otra aberración. El gobierno anterior se fue con 1000% de inflación y nos dejó plantada una hiperinflación. Sí, obvio. Pero, y la otra alternativa es subir los impuestos, o sea, digamos, y los impuestos básicamente lo que hacen es avanzar sobre el derecho de propiedad y empobrecer a los argentinos de bien. Por eso Argentina es el país más rico del mundo, digamos, nosotros lo heredamos y los 140. No solo eso, sino que además, cuando usted mira, Argentina tuvo 22 crisis. De esas 22 crisis, 20 tienen origen fiscal. Y de esas, algunos son alto déficit fiscal y con escandaloso déficit fiscal. Por lo tanto, digamos, en la historia argentina, el déficit fiscal ha sido nefasto. Y lo que hay que entender, que no es solamente del problema del déficit fiscal, que es nefasto, además también del tamaño del Estado. Por eso, digamos, me gustó tanto la frase de Adórnico de decir la de la motosierra permanente. Eterna. ¿Por qué? Claro, porque si nosotros frisamos el gasto público y el PBI empieza a crecer, vamos a poder empezar a eliminar impuestos y devolverle más libertad todavía a los argentinos. Presidente, y crecer más todavía. Presidente, escúcheme, ayer usted... a ver, quiero hacer este paralelismo, estamos terminando la entrevista. ¿Le puedo contar algo? ¿Una anécdota? La que quiera. Argentina, a inicios del siglo XX, era el país más rico del mundo, entró siendo el país más rico del mundo. ¿Sabe cuánto era la presión, el tamaño del Estado en términos del PBI? ¿Cuánto? Menos del 10%. ¿Y ahora? Hoy es cerca del 50%. Estamos complicados. ¿Cómo nos fue? No nos fue muy bien. Pero escúcheme una cosa, presidente, a esto quiero ir. Usted dijo que estamos haciendo, y le agradezco, ¿no? Porque la verdad que lo dijo en la cadena al principio y al final, que le reconocía a la población el esfuerzo heroico que está haciendo. Y ayer la expresidenta dijo que es un esfuerzo inútil el que estamos haciendo. Bueno, pero lo dice alguien que ha instrumentado el modelo más nefasto de la historia argentina, digamos. De hecho, de vuelta, nos dejaron 60% de pobres, nos dejaron plantada una hiperinflación. De hecho, cuando usted toma la inflación mayorista, digamos, anualizada, daba 17.000%. Por lo tanto, o sea, dejaron 2/3 de los chicos en la miseria. Digo, me parece que no fue exitoso el modelo. Digo, más de 10% de indigentes el país de los alimentos. Me parece que, a ver, 1/3 de los trabajadores formales son pobres. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Digo, si fueron una catástrofe como gobierno. Digo, o sea, el modelo que ella defiende es el modelo que destruyó la Argentina. Y, o sea, pasó todo el tren fantasma que fue a la plaza el otro día, salvo los chicos, son cómplices de eso, ¿no? Señor presidente, respire hondo, tranquilo. Mi compañero Maxi le va a hacer una pregunta. Presidente, quería saber cuándo se levanta el cepo. El cepo, nosotros vamos a poder abrirlo cuando terminemos con los pasivos remunerados. ¿Qué es eso, presidente? Tradúzcamelo, por favor, que yo, la verdad, soy modelo. ¿Qué es un pasivo remunerado? A ver, el Banco Central tiene distintos mecanismos de emisión monetaria. O sea, uno es el que tiene que ver con la compra de divisas, otro tiene que ver con el financiamiento del déficit fiscal y otro tiene que ver con operaciones con el sistema financiero. Hay determinadas posiciones que se llaman pases, que están en poder de los bancos, que son remuneradas. Y eso hace que tengamos que pagar intereses por eso. Por ejemplo, el déficit cuasi fiscal, que es ese déficit por pago de intereses, cuando nosotros asumimos era 10 puntos del PBI. Usted estaba muy preocupado por el tema de la... Me acuerdo usted en la campaña de único hablaba de la LELIC, cómo se van a pagar la LELIC, cómo se van a pagar con la LELIC, cómo se van a pagar la LELIC. Bueno, eso está en vía de resolverse. Bueno, ese déficit de 10 puntos del PBI ya lo bajamos a 3. Con lo que preguntó Maxi,
Perdón que te diga Maxi, pero No, me está dijeron todo Maxi, bien. te digo Maxi. O sea, perdón por el abuso de confianza. Para nada. Pero, ¿qué es lo importante? Si ustedes se fijan, cuando nosotros asumimos la tasa de interés estaba en el 130%, ya la bajamos a 60%. Es decir, que el ritmo de creación de base monetaria por emisión de pasivos, por pagarle a los pasivos remunerados es cada vez menor. Sí. Es decir, cuando nosotros hagamos eso cero, Sí. y entonces habiendo hecho cero el tema de la emisión endógena por pago de intereses, Sí. haciendo cero la emisión para financiar al fisco, ahí nosotros vamos a además el tipo de cambio libre, para que no se emita más tampoco por Y sector más o externo, menos porque tiene nosotros- una fecha como para decir, esto va a ser a fin de año, esto puede llegar a ser antes de fin de año, o por tiempo al tiempo. Las cosas yendo bien y cuando tenga que ser va a ser. No, es que es tiempo al tiempo, Tiempo y al explico por qué. Porque a diferencia de otros experimentos, Sí. donde hubo un arreglo compulsivo de estos temas. Ejemplo, la convertibilidad, Sí. digamos, apareció después del plan Bonex. Sí. Bueno, nosotros hemos decidido respetar el derecho de propiedad a rajatabla. Ok. Entonces, ese proceso está en manos de los individuos. Bien. Entonces es muy difícil decir cuándo lo voy a cerrar, porque depende de la acción humana, depende de lo que hagan los individuos. Está bien. Entonces, ahora, si yo lo miro en términos de cómo viene cayendo el cuasi fiscal, si achicamos el 70% del cuasi fiscal, vamos por el buen camino. Todos Bien. los días levantamos restricciones. Es más, les paso un dato. Este es un dato muy importante. Si ustedes miran cuánto de las importaciones se estaba pagando cash, Sí. cuando nosotros llegamos estaba en 17%. ¿Saben cuánto está ese número hoy? ¿En cuánto? Arriba del 60%. Ok. Eso habla de Es confianza. decir, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estamos resolviendo cada uno de estos temas. Es decir, una de las cosas que más ponderó el Fondo Monetario Internacional, además del ajuste fiscal, es el trabajo fenomenal que está haciendo el Igual Banco Central el fondo le dijo presidido que por estaban pasando de rosca del ajuste fiscal. Le dijeron, presidente, está bien, no hace falta tanta motocicleta. Bueno, digamos, el problema, ¿sabe cuál es el problema? Es que cuando usted da el oráculo de Delfos daba consejos, no tomaba decisiones. Sí. El que está sentado en la silla eléctrica soy yo, no Exacto. ellos. Entonces, exacto. a ver, somos lo siguiente, que nosotros sobrereaccionamos el ajuste. Bueno, ahora estamos recomponiendo las partidas también. Está bien. Escúcheme, presidente, me queda poco tiempo. Le agradezco el tiempo que me ha dado en esta charla. Le hago dos preguntas así como picaditas. ¿Cómo está el tema en el Congreso? ¿Sale la ley? Yo la verdad es que cuando hablo con el ministro Guillermo Franco lo veo muy optimista, así que supongo que eso va bien. Bien. Y la interna, usted sabe que hay mucha versión, entonces a mí me gusta guiarme por la versión y le quiero preguntar a usted. ¿Cómo está el gabinete? ¿Está todo bien dentro del gabinete? ¿Hay internas? Se habla mucho de la situación de Sandra Petovelo, ¿no? Que no, Sandra Petovelo. ¿Cómo está la situación de la ministra de Capital Humano y cómo está la interna? Mire, Sandra Petovelo está más firme que rulo de estatua. Y le voy a explicar por qué. Sí. Le agradezco la metáfora académica, presidente. Bueno, si uso términos académicos, ¿por qué uso términos No, académicos? está bien, no, Si uso hubo términos una parte de la charla que era el meme de las mujeres haciendo cuentas en un vidrio y ahora me gusta esta metáfora bien. Está más firme que rulo de estatua. Sandra Petovelo está más firme que rulo de estatua. Ok, ahora fíjese esto. Una de las cosas que se está viendo regularmente todas las semanas Sí, es todos los pufos que estamos destapando, ¿no? sí. Es decir, todos los días encontramos casos de corrupción escandalosos y los denunciamos y los llevamos a la justicia, ¿sí? Sí. ¿De dónde viene la gran mayoría de esas cosas? ¿Quién es que está destapando esas ollas y está llevando a juicio a los corruptos? El ministerio que lleva adelante Sandra Petovelo. ¿Y con el jefe de gabinete está todo bien? Porque también hay versiones encendidas, todo más o pero, menos. a ver, pero vamos quiero terminar, digamos, primero ver, lo del sí. caso de Sandra Petovelo. Sí, Es una reacción hacia la acción es de una Sandra máquina Petovelo. de destapar ollas, de destapar curros, de terminar con la corrupción. O sea, le está yendo al hueso Ok. la corrupción. ¿Usted qué cree? ¿Que eso es gratis? No, por supuesto Hay que no. operadores en todos lados. Ok, o sea, usted sostiene Entonces, a la no, usted no ministra tiene, Sandra digamos- Petovelo. No hay duda de que para usted el trabajo de Sandra Petovelo es el correcto. Yo no voy a cesar en la lucha contra la corrupción. Y en eso Sandra Petovelo es un gladiador. Bien. El jefe de gabinete, ¿cómo está la relación con el jefe de gabinete? Porque hay muchas versiones también. Entonces yo antes de la versión, en vez de ir a la versión, voy a la fuente. ¿Qué onda con el jefe de gabinete? Soy amigo del jefe de gabinete hace 20 años. No está en claro. duda la continuidad del jefe de gabinete. Estamos hablando de Nicolás Pose. No. Perfecto. Del equipo económico no le voy a preguntar, ya dijo que son una manga de gladiadores. El equipo económico está todo el día halagándolos. Lo que pasa es que, yo entiendo, claro, frente a los halagos que yo hago, claro, entonces parece que si no los halago, Eso es verdad. como Eso que es tuviera- verdad. Tiene que halagar al pero- resto. Está muy halaguero con una parte y hay una parte que está diciendo, y yo no estoy haciendo nada bien, señor presidente.
¿Está conforme con el gabinete? Pero a ver, si yo estoy dando una charla sobre teoría monetaria y cómo bajar la inflación, Claro. lo lógico es que festeje las cosas Y que se hace ponen mi equipo económico. celosos, señor presidente, se ponen celosos. Escúcheme una cosa. Bueno, yo trato con seres adultos. ¿Qué quiere que le diga? Está muy bien, está muy bien. Señor Aparte, presidente, digamos, o sea, el tema de los celos es un tema que a mí, digamos... no hablemos del tema de los celos, presidente. No hablemos del tema de los celos. Como siempre le digo a la gente que nos mira, le quiero agradecer a usted también que nos haya permitido, nos abrió la puerta de la quinta. Está en la quinta en este momento, ¿no? Sí, estoy en la quinta y digo, si quiere le cuento. Antes de entrar, cuando su doctora me llamó, le pedí 5 minutos más porque estaba trabajando con la ministra Bullrich, ¿A solas? de quien tengo además una valoración enorme. Está haciendo un trabajo fabuloso. ¿Cómo cambiaron las cosas, señor presidente? ¿Quién te ha visto y quién te ve, dirían en el barrio? Usted halagando el trabajo de la ministra Bullrich. Digo, eso lo hice antes, digamos, la he defendido siempre aún más que los pros. Eso es verdad. Tuvimos un momento donde la campaña nos metieron fichas a los dos y los dos entramos en un error, pero pedimos perdón mutuamente y decidimos juntarnos para llevar a cabo los cambios que necesita Argentina y lo estamos haciendo y estamos siendo exitosos y estamos derrotando la inflación, estamos logrando que la actividad empiece a recuperar, que inicie un proceso de crecimiento económico y además con la calle norte. Bien. Mejor imposible. Y con el presidente Macri, ¿cómo está la cosa? Fabuloso, ¿no vio, digamos, cómo nos saludamos en la cena de la Fusión Libertad? Sí, lo vi, pero hay abrazos y abrazos. Uno puede decir con el abrazo no decimos nada. ¿A usted le parece que...? Vamos por partes. Usted no le regala un abrazo a ¿usted cree nadie, primero. Bien, bueno, listo. Está en primer punto. Yo no le regalé un abrazo a nadie. Sí. Segundo, fui rompí el protocolo y fui primero y lo saludé a él. Ujú. Bien, ¿Ok? lísimo. Muy bien. Señor presidente, charlamos en 2 meses, ¿le parece bien? Sí, ¿cómo no? O sea, tengo más para pegarle a Cristina, digamos, tan poquito me dieron para hablar de Cristina. Tenía 5 hojas. Hacemos una pausa y hablamos 5 minutos más, ¿le parece bien? Como usted quiera. Hacemos Horacio, una pausa como y usted enseguida me volvemos. parezca. Y yo lo iba a despedir, pero que no lo puedo despedir.